A ver, chicos, vamos a resolver el segundo problema. ¿Ya? A ver. A ver, entonces, el segundo problema, a ver. A ver, por favor, ¿me podrían leer el problema? O no sé, ya. Al usar los 11 doceavos, ¿ya? Ya. Ya, eso es lo que dice el primer enunciado. ¿Sí? Ya, a ver, ahí entendemos aquí. A ver, entonces, a nosotros nos dice que primero se usaron los 11 doceavos de una cinta de agua, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Hasta ahí. Vamos a ver. Entonces, ¿nosotros sabemos cuánto había al principio? No, ¿verdad? A ver, a este principio yo le voy a colocar como la variable x, ¿ya? Porque yo no lo conozco. Yo no conozco cuánto había en un principio, ¿ya? Por eso es que yo le estoy colocando esta nominación x. Hola, chicas. ¿Sí? ¿Ya? A ver, entonces, como yo no sé cuándo yo tenía en un principio, le voy a colocar, ¿qué pasa? Le voy a colocar la variable x, ¿no? Incógnita, es lo que yo no conozco. Ya, pero entonces, aquí el problema que me dice que se ha usado una cantidad de cintas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad que se ha usado? 11 doceavos. Entonces, se usó los 11 doceavos, pero ¿de qué? De la cinta. De la cinta. Yo conozco cuánto es la cinta, entonces no conozco cuánto es la cantidad de la cinta. Entonces va a ser 11 doceavos de X. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, va a ser 11 doceavos de X. Entonces va a ser 11 doceavos de X. Es lo que se usó. Ya. Pero ahora me dice, ¿qué es lo que me da como dato? No me da como dato cuánto es lo que se usó, sino cuánto es lo que ha sobrado, ¿sí o no? A ver, recordemos el anterior problema. En este caso, yo repartí 7 doceavos y lo que me quedó fue 5 doceavos, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, entonces, a ver, chicas, entonces, si yo aquí he usado 11 doceavos, ¿qué es lo que no he usado? Un doceavo. Ya. Entonces, lo que yo no usé, o que no se usó, ya. Lo que no usé vendría a ser un doceavo de cinta. ¿Y a cuánto me dice que es lo que no he usado? 3, ¿verdad? Esto de aquí debe ser igual a 3, entonces. ¿Sí? Ahora, yo aquí he trabajado con la multiplicación cada vez que usamos la palabra de. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí un doceavo por x. Esto es igual a 3. Ahora, esto de aquí es una ecuación común, ¿sí o no? ¿Sí? Yo si multiplico x por 1 me va a dar x. ¿Sí? Entonces solamente aquí voy a obtener x entre 12 igual a 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo realizo aquí para despejar a x? Para quedarme solamente con x. De esta parte. ¿Qué es lo que yo realizo? Me deshago de esta división, ¿sí o no? Lo que hago es multiplicar por 12. ¿Sí o no? Entonces aquí sería 3 por 12. ¿Verdad? ¿Cuánto es el valor de x? 36. 36 metros.
Ya. Ahora, esto de aquí es la cantidad que yo tenía al inicio de cita, ¿cierto? A ver, es lo que nos dice la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta de ese mismo problema? ¿Qué pasaría si fuéramos un tercio de lo que sobró? ¿Cuánto quedaría? Ah, ya. A ver, entonces, yo no usé 3 metros, ¿sí o no? Lo que me había sobrado era 3 metros. Ya. A ver, lo voy a continuar aquí, ¿ok? A ver, yo, lo que me había quedado, ya, lo que me había quedado en un principio era 3 metros. Pero luego de ahí yo le di un segundo uso a la cinta, ¿verdad? En este segundo uso, ¿cuál es la fracción que yo usé de lo que me había quedado? Un tercio, ¿verdad? Entonces, he usado un tercio de lo que me había quedado, o sea, un tercio de 3. ¿Sí? Ahora, pero a mí que me pregunta, ¿cuánto me va a quedar ahora? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad que me va a quedar ahora? Si aquí yo uso un tercio de 3, lo que me va a quedar, ¿qué va a ser? Los 2 tercios de 3, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, voy a tener 2 tercios de 3. ¿Y qué es lo que me piden a mí? ¿Lo que usé o lo que me queda al final? Lo que queda al final, ¿sí o no? Entonces, ¿aquí cuál va a ser la respuesta? 2 metros, ¿verdad? Claro, 2 metros, ¿no? Aquí, pues, ¿no? 3 por 2, 6, entre 3, 2. O simplemente se ha podido simplificar este 3 con este 3. ¿Sí? A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta aquí? No, ¿verdad? Y hay una tercera pregunta también. Lo que había sobrado. A ver, entonces, esto de aquí, ¿no? Lo que último que me sobró. El de 3 metros. O sea, ¿cómo represento en fracción los 3 metros por el total? Ya. Entonces sería, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Sería un doceavo. Claro, sería aquí un doceavo. A ver, sí, un doceavo es lo que representa lo que me había quedado los 3 metros. Ahora les pregunto, ¿y cómo yo representaría los 2 metros que me habían quedado ahora? ¿Cómo yo podría representar a los 2 metros? Los 2 metros que me quedaron al final, ¿cómo los podría yo representar? ¿Alguno tiene alguna idea? Los 2 metros con respecto al total, o sea, a lo que teníamos en un principio, que era 36. Los 2 metros, ¿cómo los podría representar? A ver, yo ya conozco, ¿no? Que había 36 metros en un principio. Si de pronto yo aquí quiero representar los 2 metros, podría realizar lo siguiente, que es 2 entre 36. ¿Sí? Claro, es la parte entre el total. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo puedo simplificar esto. Mitad de 2, 1, ¿verdad? Y mitad de 36, 18. Ahora, ¿se pudo haber hecho de otra mejor forma? También, ¿ya? Por ejemplo, hay otra forma en la cual me puede salir el 1 sobre 18. A mí me había quedado aquí un doceavo, ¿sí o no? Me había quedado un doceavo. Ya. Si yo usé un tercio, me va a quedar 2 tercios. Entonces voy a tener 2 tercios del un doceavo que yo tenía aquí. Entonces va a ser 2 tercios de un doceavo. O sea, voy a tener que multiplicar esto al final.
Esto de aquí, pues, entonces, yo puedo aquí simplificar mitad 1, mitad 6, ¿verdad? 1 por 1, 1, y 6 por 3 es 18. ¿Sí? Son todo lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Se acaba de obtener lo mismo. A ver, son dos formas distintas. Yo no siempre voy a saber cuál es el total. Yo no siempre voy a saber cuál es el total de lo que yo obtuve. ¿No? En este caso, yo sabía cuánto era lo que me había quedado y sabía cuánto era el total. Por eso que se logró representar de esta forma. Sin embargo, yo en este caso estoy suponiendo que yo no sé todavía la cantidad. Estoy agarrando solamente lo que me había quedado aquí, que era un doceavo, ¿sí? Y lo multipliqué con lo que me queda luego, que es 2/3. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Ok. Ya. Entonces, dime, estos 2/3. ¿De aquí de dónde salieron estos 2/3? ¿De dónde salieron los 2/3 de aquí? Los 2/3 que estoy multiplicando aquí, ¿de dónde los saqué? De lo que queda de lo que usé. O sea, estoy sacando los 2/3 de un doceavo. Ya, entonces yo estoy sacando los 2/3 de lo que me quedó allá, ¿sí o no? Ya. A ver, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? Ninguna. A ver. Ya, entonces, a ver. Pueden copiar, ¿no? La resolución del problema. Ya. En caso alguno de ustedes no lo tenía hecho. Ya copiaron el primer problema, ¿verdad? Sí. Ya.
Copiaron ya esta primera parte, ¿verdad? Sí. Esta de aquí todavía, ¿verdad? Todavía. Ya, a ver, chicos. A ver, ¿acabaron de copiar esto? ¿Todavía? A ver. Ya, a ver. Para entrar al tercer problema. ¿Alguno ya estaba leyendo el tercer problema? ¿Alguno ya ha leído el tercer problema? Todavía no. Todavía no. A ver. Para el tercer problema hay un detalle. ¿Ya? Y el detalle es que además de que no sabemos la cantidad que tenemos al inicio, vamos viendo de que va quedando cada vez menos, ¿verdad? Estamos hablando de ese problema de chocolatada, ¿no? Ya. A ver, en todo caso, nosotros aquí vamos a ir leyendo ese problema. Ya, a ver. ¿Cómo poder ir a leer ese problema? ¿Sí? ¿Ya? A ver. Ya, a ver, se va viendo que va disminuyendo cada vez sucesivamente esa cantidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar por partes de este problema. ¿Ya? ¿Sabemos lo que había en un principio? ¿Sabemos cuánto había en un principio? No, ¿verdad? Casualmente es lo que nos piden. Entonces, al igual como en este primer caso que había colocado en el segundo problema, vamos a colocar al principio como que había X, ¿no? Yo no sé cuánto había. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la primera entrega? O sea, la 10 AM. Ya. ¿Qué fue lo que pasó en la primera tanda? A ver, que estuvo leyendo el problema. A ver, ¿cuánto era lo que había quedado? ¿Cuánto es lo que, qué fue lo que pasó a la 10 AM?
Se repartió 5 séptimos. Ya, entonces. Ya. A ver, entonces. En la primera se repartió 5 séptimos de la cantidad que había en un principio. O sea, 5 séptimos de ellos. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en la segunda? ¿Qué nos dice qué fue lo que pasó al mediodía? 7 octavos de qué? 7 octavos de lo que había quedado. O sea, de lo que quedó. Voy a colocarle ahí el número 1. A ver. Ya. Entonces, para el final de la chocolatada, se repartió 2/3 de qué? De lo que quedaba, o sea, de lo que quedó en la segunda. Y solamente quedaron 2 litros de chocolatada. O sea, ya aquí me dice cuánto quedó. ¿No? Quedó a ¿cuánto? ¿3 litros? 2 litros. Ya, 2 litros. Ya. Entonces, si repartí 5 céntimos de lo que tenía en un principio en la primera vez, ¿cuánto es lo que me quedó aquí? Si aquí repartí 5 céntimos, ¿cuánto me quedó? Me quedó, a ver, ¿cuánto me quedó? Si repartí 5 céntimos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? Si yo repartí 5 céntimos, ¿cuánto fue lo que me quedó? 2 céntimos. Ya. Entonces, se me va a quedar los 2 céntimos de X. ¿Verdad? Ahora, aquí me dice que en la segunda se repartió 7 octavos de lo que me quedó en la primera. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 7 octavos, ¿no? De 2 céntimos de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo realizo en esta parte? ¿Qué es lo que yo puedo realizar? Puedo multiplicar ambas fracciones, ¿sí? ¿Sí? Puedo multiplicar ambas fracciones de tal forma que yo haga cuando se ha repartido, ¿no? Y no está trabajando con dos fracciones a la vez. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a tener, ¿cuánto? A ver, vamos a ver. Si yo aquí repartí 7 octavos de 2 céntimos, aquí me ha tenido que quedar ¿cuánto? Si repartí 7 octavos, me ha tenido que quedar 1 octavo, ¿verdad? De los 2 céntimos. A ver, entonces me ha quedado 1 octavo de los 2 céntimos de X. ¿Verdad? ¿Sí? A ver. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a tener aquí 1 octavo de los 2 céntimos de X. Ahora, bueno, en este caso, lo que me quedó fue esto. Aquí voy a tener entonces 2/3 de 1 octavo de 2 céntimos de X. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo que me va a quedar? Si yo repartí 2 céntimos, ¿cuánto es lo que me va a quedar? Espera. Si yo repartí 2/3, ¿ya? ¿Cuánto es lo que me va a quedar? A ver, si yo repartí 2/3, ¿cuánto me va a quedar? 1/3, ¿verdad? Entonces, 2 litros va a ser igual a 1/3 de 1 octavo de 2 céntimos de X. ¿Sí? Ahora,
Nosotros sabemos que aquí, esto de aquí se puede multiplicar. Ahora, a ver, chicos. Ya. A ver, vamos entonces a multiplicar. Vamos a tener que 2 va a ser igual a 1/3 por 1/8 por 2 séptimos de X, ¿no? Ahora, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? A ver. Ahora nosotros podemos simplificar esta parte, ¿verdad? A ver. Aquí la mitad podemos sacarle aquí 1. La mitad de 8 es 4. Voy a tener 2 igual a X sobre 3 por 4 por 7, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es 3 por 4 por 7? A ver, ¿cuánto sale la multiplicación ahí? 84. Ahora, ¿cuánto sería el valor de X en todo caso? ¿Cuánto sería el valor de X? ¿84? No. Si X valiera 84, tendría 84. ¿Cuánto? Tampoco, me saldría un medio. A ver, ¿cuánto me equivaldría X? ¿Cuánto? Multiplico, ¿verdad? El 84 que está dividiendo aquí va a multiplicar a 2. ¿Sí o no? 2 por 84. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, se entiende, ¿verdad? Este 84, ¿de dónde lo saco? Del que está aquí, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser 2 por 84? 168. Entonces, ¿cuál fue la cantidad inicial? 168 litros, ¿no? A ver. Obviamente es un caso hipotético, ¿no? No se lo toca. De pronto se cae, siempre se le. A ver, en todo caso ya. A ver, ese de ahí tendría que ser otra respuesta en la tercera pregunta. ¿Ya? ¿Sí? A ver, bajo este mismo procedimiento es que de pronto se trabaja la cuarta pregunta. ¿Ya? Bajo este mismo procedimiento, más o menos. ¿Sí? A ver, cópienlo, por favor. Ya creo que en un rato va a acabar la clase. Porque no acabó ya. Sí, ¿verdad? Ya. A ver, cópienlo.